A ver, la inteligencia artificial ya está aquí y está cambiando por completo la práctica legal. Pero seamos sinceros, usarla sin una técnica clara y precisa es un riesgo profesional enorme. Así que en los próximos minutos vamos a desglosar de una forma muy práctica y ordenada cómo construir prompts de IA que de verdad funcionen. Iremos desde lo más simple hasta aplicaciones mucho más complejas que no solo potencian el trabajo jurídico, sino que también lo protegen. Y miren, para que quede claro de qué estamos hablando, empecemos con algo muy fuerte. Una declaración contundente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Esto no es una sugerencia, Es una advertencia que, de hecho, sienta las bases de todo lo que vamos a analizar hoy. Es que esto no es teoría, la realidad ya nos golpeó. Aquí se ve el contraste clarísimo. A la izquierda, la consecuencia, devastadora para un profesional. Y a la derecha, la causa de fondo. Un malentendido total sobre qué es y para qué sirve esta tecnología. El riesgo es muy real y ya hay precedentes. Ok, ¿cuál es nuestra hoja de ruta para navegar esto? Es sencilla. Primero, vamos a entender bien el riesgo de las famosas sentencias inventadas. Después, veremos el cambio de mentalidad que es necesario. Luego, desarmaremos la anatomía de un buen prompt. Aprenderemos a manejar el riesgo con un modelo práctico. Y por último, reforzaremos la regla de oro, la verificación. Bueno, entremos de lleno al problema. ¿Cómo es posible que una tecnología tan avanzada cometa errores tan, pero tan peligrosos como inventarse jurisprudencia de la nada? La respuesta en realidad está en cómo funciona por dentro. Esto tiene un nombre técnico, alucinación extrínseca. Y ojo, es importantísimo entender esto. La IA no miente en el sentido humano. Lo que hace es predecir cuál es la siguiente palabra más probable para que el texto suene como una cita legal auténtica. O sea, genera algo que se ve y se lee perfecto, pero que no tiene ninguna conexión con la realidad jurídica. Y no, esto no es un ejemplo académico. Esto es real. Lo que estamos viendo es una lista de jurisprudencia completamente falsa, usada en una demanda real. Burgess v. China Southern Airlines, Shaboom v. Egypt Air. Suenan superoficiales, ¿a que sí? Bueno, pues son inventados. Cero. No existen. Esto demuestra lo increíblemente convincente y peligroso que es este fenómeno si no se tiene control. Ok, la pregunta del millón. ¿Cómo le hacemos para evitar estos desastres? La solución no es dejar de usar la tecnología. La solución empieza con un cambio profundo de mentalidad. Se trata de evolucionar en cómo interactuamos con estas herramientas. Miren, la diferencia es como la noche y el día. El usuario pasivo le dice a la máquina, piensa por mí, y con eso abre la puerta a errores catastróficos. En cambio, el director técnico toma el control total. Define, instruye, delimita y verifica. Usa la IA como un ejecutor de tareas precisas, porque al final, la responsabilidad es y siempre será del profesional. Y esta frase de verdad lo resume todo. El juicio, el criterio, la estrategia legal, eso no se puede delegar, es negligencia. Lo que sí podemos delegar, y ahí está la eficiencia, es la ejecución de tareas específicas. Estructurar un borrador, resumir un documento, siempre bajo nuestra dirección. Entonces, que quede clarísimo, la IA es una herramienta de ejecución, no de decisión. El profesional del derecho es quien pone las reglas del juego, qué ley aplica, qué hechos son importantes y, fundamentalmente, qué es lo que la IA no debe hacer. Ese principio de autoridad es innegociable. Perfecto. Ya tenemos la mentalidad, la filosofía. Ahora, manos a la obra. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se construye una instrucción que de verdad le dé a la IA el marco que necesita? Pues, a través de un prompt bien estructurado. Un prompt jurídico bien hecho, uno a prueba de balas, tiene 5 partes. Pensemos en ellas como los ingredientes de una receta. Primero, el rol. Le decimos a la IA desde qué perspectiva experta debe responder. Segundo, el contexto. Aterrizamos la solicitud con hechos y, clave, una jurisdicción específica. Tercero, la tarea. Una orden clara, un verbo de acción. Cuarto, los límites, que son nuestro cinturón de seguridad para evitar errores. Y quinto, el formato, para que nos entregue la información de forma útil y fácil de revisar. Comparemos. El ejemplo de la izquierda, bueno, es pedir problemas. Es vago, no tiene control. Ahora, miren el de la derecha.
Esto es una instrucción profesional. Fíjense bien cómo se define el rol de analista, el contexto claro, la tarea específica de identificar debilidades y hasta el formato. Cada parte de este prompt guía a la IA para que entregue un resultado preciso, útil y sobre todo controlable. Esto es pasar de ser un simple usuario a ser un director técnico. Claro, no es lo mismo usar la IA para corregir un correo que para redactar la cláusula principal de un contrato, ¿verdad? No todas las tareas legales tienen el mismo nivel de riesgo. Por eso, para usar la IA de forma responsable, necesitamos un mapa, un marco que nos ayude a decidir cuánta supervisión humana necesita cada tarea. Pensemos en 3 niveles de riesgo bien sencillos. Bajo riesgo, cosas como corregir gramática o traducir un texto que ya validamos. Supervisión mínima. Riesgo medio, por ejemplo, una lluvia de ideas para argumentos, o que actúe como abogado del diablo. Aquí ya se necesita una revisión cuidadosa. Y finalmente, el riesgo alto. Búsqueda de jurisprudencia, redacción de argumentos de fondo. Aquí la verificación humana no es opcional, es exhaustiva y obligatoria. Y la regla que gobierna todo esto es, bueno, es de sentido común, pero hay que decirla fuerte y claro. A mayor riesgo en la tarea, mayor debe ser la supervisión humana. Es así de simple. Cuanto más crítico sea el trabajo para el caso, más intenso debe ser nuestro escrutinio sobre lo que la IA produce. Y para que esto sea súper práctico, veamos qué hacer en cada nivel. En riesgo bajo, nosotros damos el contenido y la IA solo le da formato. En riesgo medio, la usamos como un sparring partner, lógico, pero le prohibimos inventar hechos. Y en riesgo alto, la trazabilidad es todo. Si la IA no puede citar una fuente oficial y verificable para algo que dice, esa información, para nosotros, no existe. Punto. Y con todo esto, llegamos al punto final, el más importante, el que de verdad no es negociable, el paso que nunca, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede omitir. Y aquí está la regla de oro, la que hay que grabarse a fuego. En derecho, si no es verificable, no sirve. No importa qué tan bueno sea el prompt o qué tan bajo parezca el riesgo. Si una cita, una norma o un dato que genera la IA no se puede confirmar en un repositorio oficial, simplemente no existe para efectos legales. La diligencia profesional exige comprobarlo todo manualmente. Así que, antes de enviar cualquier cosa, antes de dar el OK final, hay que pasar este checklist de calidad. Es nuestro último filtro de responsabilidad. ¿Existen las fuentes? ¿Esto aplica a nuestra jurisdicción? ¿Protegimos los datos del cliente? ¿Estamos cumpliendo con las políticas de transparencia? Son preguntas esenciales. Al final, todo se resume en esto. Y quiero que se queden con esta idea. Un buen prompt es una herramienta increíble para mitigar riesgos, sí, pero no elimina la responsabilidad. La firma en el documento, la palabra ante el juez es del ser humano. La IA asiste, el abogado responde. Así que terminamos con una reflexión, una pregunta clave. ¿Vemos a la IA como un asistente superpoderoso o como un sustituto de nuestro criterio? La forma en que cada profesional del derecho responda a esta pregunta no solo va a definir su propio futuro, sino que va a darle forma al futuro de toda la profesión. La elección está en nuestras manos.